El Ministerio Simiente de Vida te invita a escuchar la palabra de Dios que se revela a tu vida a través de nuestro pastor y presidente Néstor Muratore. Este es el día en que se produce el milagro que tanto esperabas, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Gloria a Dios, qué bueno, che, una vez más, reunirnos y animarnos. La Biblia habla de animarnos unos con otros, ¿verdad? Es hermoso poder compartir siempre la palabra de Dios. Digo, y qué privilegio. Nosotros que un tiempo estuvimos viviendo de cualquier manera, que vivíamos en los caprichos de nuestra mente, de nuestra forma de vivir, y teníamos a Dios a nuestra manera, obedecíamos cuando queríamos, y obedecíamos lo que nos parecía bien a nosotros, o sea que teníamos la capacidad antes de creer de que nosotros podíamos obedecer lo que nos parecía bien, sacando de contexto mucha de la palabra de Dios. Digo esto antes de conocer al Señor, porque antes de conocer al Señor, cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno tenía su propia filosofía de vida. Cada uno creía en Dios a su manera. Y cuando te iban a hablar del Evangelio, mirá, yo te respeto a vos, respetame a mí, yo ya tengo todo, yo creo en Dios y me entiendo con Dios. Y siempre había un argumento válido para rechazar la verdadera palabra de Dios. Y qué tremendo que es esto, esos tiempos que vivíamos fuera de la gracia, que vivíamos creyendo que Dios estaba obligado a vivir como nosotros queríamos que viviéramos. Él tenía la obligación de bendecirnos a pesar de todas las circunstancias que nosotros teníamos malas en la vida. Y hoy nos damos cuenta de todo ese tiempo que vivimos, cuánto tiempo perdido. Yo no sé cuánto perdiste vos, pero yo perdí mucho tiempo, ¿no? Entre comillas. Sé que después el hecho de haber recibido a Cristo, ya el tiempo no importa, ¿eh? Es como que el tiempo se detuvo ahí. El ejemplo más claro está en los dos ladrones en la cruz. Ellos tuvieron todo el tiempo de vivir todo como ellos quisieron, pero llegó el día en que tuvieron que rendir cuenta de sus actos. Y le toca a estos dos ladrones estar siendo crucificado y juzgado por una ley terrenal junto con nuestro Señor Jesucristo, para que se cumpliera aquella palabra que entre ladrones fue juzgado nuestro Señor. Y qué lindo es entender esto también, de que aquel ladrón en la cruz, yo no creo que haya tenido demasiado tiempo para analizar todo lo que él había hecho, pero sí seguramente cuando uno está a punto de morir, indudablemente le viene como una película de todo el mal o de todo el bien que uno hizo. Y por lo general siempre lo que uno mira, cuando mira para atrás, todo lo que mira para atrás es malo. Porque todo lo que hemos vivido para atrás es malo. Por eso la Biblia siempre nos enseña que miremos hacia adelante, que miremos hacia Cristo. Dice que de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y cuando alguien está por morir, por lo general, se retrotrae en el tiempo porque sabe que tiene que ir a rendir cuenta, independientemente de la fe que tenga, o de qué Dios tenga, sabe que su tiempo ha llegado de que tiene que rendir cuentas. Hasta el último ateo que dice que no cree en Dios es una mentira satánica, porque también él sabe que tiene que rendir cuentas. Hasta el ateo sabe que tiene que rendir cuentas. Y estos ladrones eran ateos, porque el que no cree o cree en un Dios a su manera es ateo. Una persona que hace lo que quiere es ateo. No le tiene que rendir cuenta a nadie. No le tiene que rendir cuentas a un Dios. Puede creer en sí mismo, en su capacidad, puede creer en todo lo que aquellos le pueden haber hablado. Pero cada uno tiene su propio Dios. Y estos ladrones fueron ladrones porque no creían en Dios. Y cuando uno no cree en Dios, es ateo. Si no, díganme qué nombre tiene aquí que no cree en Dios. ¿Verdad? Ahora, pueden creer en muchas cosas, en su
propia fuerza, en su propia naturaleza, en la luz, en el sol, no deja de ser ateo. Porque creer en Dios, el no creer en Dios me constituye en ateo. Soy un no creyente. Estos dos ladrones, entonces, uno siguió siendo ateo. Se burló de Jesús y dijo: si eres hijo de Dios, bájate de la cruz y sálvanos a nosotros. Y el otro dijo: tú no tienes temor de Dios. Tú no tienes temor de Dios. ¿Qué era lo que no tenía? Temor de Dios. No creía, era un ateo. Pero este hombre reflexionó. Yo pienso que el tiempo que le lleva a morir en una cruz lo lleva a reflexionar a las personas. O el tiempo que le queda a uno enfermo por ahí en un hospital le lleva a reflexionar. Aquellas personas que saben que el médico le dijo: mirá, te quedan días de vida, lo lleva a reflexionar y a pensar y a escuchar lo que antes no escuchaba. ¿Saben por qué hoy no hay creyentes? Porque no escuchan. Porque si escucharan, serían creyentes. Dice que la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Si yo escucho palabra de Dios, se me destapan los oídos, puedo oír y puedo escuchar a este Dios maravilloso. El ladrón en la cruz reconoció a quien tenía al lado. Tenía al mismo Dios. Él pudo creer en ese instante, darse cuenta, reflexionando en esos momentos, decirle: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Inmediatamente, fíjense la maravillosa palabra, que el poder que tiene uno cuando uno confiesa, cuando uno se arrepiente, inmediatamente Dios acude a aquel que se arrepintió. Y él dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. No tuvo que hacer 4 pasos para arrepentirse, comerse todo el ABC del Evangelio, porque hoy se enseñan muchísimas cosas, se pierde mucho tiempo, hermano. Hoy es creer en Cristo. El que cree en Cristo será salvo. Tantos libracos por ahí, tantos pasos para aquí, pasos para esto, pasos para el otro. Perdemos un tiempo precioso, nos vamos por las ramas y nunca nos aferramos al tronco, a la vida verdadera. Tenemos que entender que este es un tiempo en donde no se puede perder más. Por eso hablaba del tiempo perdido. Mucho tiempo perdido, pero en el instante, en el segundo que aceptaste a Cristo y lo salvo, en ese momento el ladrón aceptó y fue salvo. ¿Escuchaste? Bueno, ¿qué le queda a los que viven? Bueno, el problema más grande no lo tiene el ladrón en la cruz que murió. El problema más grande lo tiene la gente que aceptó a Jesús y sigue viviendo. Porque está propenso a pecar, porque está propenso a negar a Cristo, aquel que lo salvó, aquel que realmente le dio vida eterna. Ese tiene problemas. El que vive, ese es el que tiene problemas. Porque tiene que permanecer. El que murió en Cristo ya está con Cristo. Pero nosotros tenemos que permanecer, amado. Y hoy por hoy, ¿cuánto cuesta permanecer, no? ¿Cuánto cuesta permanecer? Nos estamos dando cuenta que hoy cuesta permanecer. Y si encima no estás bien alimentado espiritualmente, con más razón estás, pero en cualquier momento, en la caída. La alimentación espiritual tiene mucho que ver. ¿Qué oyen nuestros ojitos? Si por el oír acepté a Jesús y me salvé, por el oír puedo permanecer. Debo permanecer. No sé si me hago entender, hermanos. Entonces, es importante el permanecer en este tiempo. Es importante el poder estar permaneciendo. Luego, el buen alimento. Si yo no tengo buen alimento, ustedes, a un chico, que como hay muchos papás, saben bien de lo que estoy hablando, un chico, si está bien alimentado, es menos propenso a contraer enfermedades, ¿verdad? Una persona bien alimentada, un chico bien alimentado que va creciendo, bien alimentado, es menos proclive a enfermedades y tiene defensas en su organismo. Imagínense, en el terreno espiritual es igual. Los que aceptan a Jesús son niños.
niños en la palabra, niños en el Evangelio, y van creciendo, pasan también por ese periodo de adolescencia. ¿Se acuerdan que hemos predicado muchas veces con respecto a la etapa de un recién convertido, por las etapas que pasa, como niño, como adolescente, como adulto? Vieron que hay una etapa de los niños que todos preguntan, ¿y por qué? ¿Y por qué? Vos te quedás sin palabras, no sabés qué responder. Te preguntan todo por qué. En el Evangelio también hay muchos que entran dentro del Evangelio y empiezan, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Después, cuando llegan a la adolescencia, ya son mejores que papá. El papá que me enseñó la palabra. Ya no sabe nada, se quedó en el tiempo. Yo acá mira todo lo que aprendí. Yo pienso que debería estar cambiando muchas cosas. Papá, los pastores. Ya el adolescente se empieza a cuestionar la autoridad. Es una etapa, adolece, es adolescente. En la parte espiritual es igual. En la parte espiritual, el adolescente cuestiona todo. El adolescente cristiano, no el niño en edad, estoy hablando que lleva tiempo de adolescencia en la iglesia, en el Evangelio, cuestiona todo. Y después llega la etapa de la adultez, si logró permanecer. Pero ¿cómo puede permanecer? Y acá viene lo que le estaba hablando. Vos sabés que estás criando a tu niño de la mejor manera, bien alimentado, llevándolo por el buen camino, y llega la adolescencia, y hoy los adolescentes de 12, 13, 14 años ya han probado de todo. ¿Pero por qué han probado de todo? Porque los papás no le dan lo que ellos necesitan, sino que le dan lo que ellos quieren. Yo no puedo venir a la iglesia acá a predicar de lo que vos querés oír. Yo tengo que predicar lo que Dios me dice que debo predicar para que vos puedas seguir creciendo. Y el papá también en la casa hace lo mismo. Le tiene que enseñar lo que es bueno y lo que es malo y tener autoridad, no autoritarismo, autoridad. ¿Por qué los adolescentes entonces se reniegan, se rebelan? Estaba viendo un documental de niñas y niños de 11, 12, 13, 14 años que fueron a parar a la cárcel, allí en California. En California hay un sistema de enseñanza muy bueno, que los presos que llevan ahí 20, 30 años y que están en cadena perpetua, les enseñan, los dejan, los guardacárcel los deja que ellos enseñen por qué están ahí. Y estos adolescentes cuando entraban riéndose, masticando chicles, con ese desenfado que tienen todos los adolescentes, y resulta que en el trajinar del tiempo su semblante iba cambiando y terminaron llorando diciendo no quiero volver nunca más acá. Quiere decir que la enseñanza puede hacer cambiar al adolescente. El adolescente por adolecer necesita ser guiado. Las ovejas en el campo necesitan ser guiadas. La gente en la iglesia necesita ser guiada. ¿De qué manera? ¿De cualquier manera? No. Hay métodos que no son humanos, son los métodos espirituales, la palabra de Dios, el consejo de Dios. Así la gente va comiendo buen alimento y tiene buen crecimiento y puede permanecer. Si no, no puede permanecer. Entonces, la responsabilidad primera, yo no digo que siempre va a recaer sobre el pastor, el apóstol, no va a recaer siempre, la responsabilidad es compartida, pero la responsabilidad del pastor es mayor delante de los ojos de Dios. Como que tiene que dar cuenta de lo que está hablando, de lo que está predicando, de lo que está haciendo. Tiene que dar cuenta. Entonces, es importante, amado hermano, que nosotros aprendamos que si no tenemos buena comida no podemos crecer y menos podemos permanecer. Si no hay alimento espiritual que te permita crecer, vas a quedarte enano espiritual. Pero si vos realmente sos un lector de la Biblia, amás a Dios y querés permanecer y estás esperando a tu Señor como lo estamos esperando todos, entonces vas por buen camino. Amén. Entonces, es un tiempo difícil. Hoy se habla de megas iglesias. Yo no estoy en contra de las iglesias grandes, entiéndaseme bien. Pero ¿qué pasa cuando una iglesia es muy grande? Es como un padre de familia que tiene 14 hijos.
termina descuidando a sus hijos. Necesita ayuda para poder cuidar a esos hijos. Una mega iglesia descuida también en grande. Y después están las mega iglesias, que son aquellas iglesias que solamente quieren número, cantidad de hijos. No importa que los hijos salgan chuecos, salgan torcidos, drogadictos, apóstatas, no importa, número. ¿Por qué? Porque hay otra visión. Entonces, los padres espirituales encargados de darle a la gente lo que Dios quiere, le dan lo que la gente quiere oír. Ahora, esto está escrito en la Biblia. Y en los postreros tiempos, ¿cuándo iba a ocurrir esto? En los postreros tiempos. No antes, no después. Esto es para que estemos alerta. Si esto está ocurriendo hoy, son los postreros tiempos. En los postreros tiempos se amontonarán maestros enseñando doctrinas erróneas, enseñando lo que la gente quiere oír. Y no necesariamente lo que la gente quiere oír es lo bueno para ellos. Entonces, acá se produce algo importantísimo. Nos damos cuenta que en estos postreros tiempos, lo que estamos viviendo, iba a pasar esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? En primer lugar, orar mucho a Dios en este último tiempo. Clamar a Dios, pedir a Dios dirección, orar por los pastores, orar por las iglesias, clamar a Dios y tratar de ver dónde estás, en qué lugar estás escuchando y qué estás escuchando. ¿Estás cómodo en la iglesia? ¿Estás escuchando lo que vos querés oír? Si es así, entonces vas por mal camino. La iglesia de Cristo no tiene que estar cómoda. La iglesia de Cristo tiene que estar incómoda. La iglesia de Cristo tiene que aprender de que Jesús le dijo: el que quiera seguir en pos de mí, tráigase una sillita, un sillón. ¿Qué dijo? Toma tu cruz y sígueme. Escuchen, hermano, porque esto identifica bien claramente. Fíjense que sencillo aparte. Puede decir: uy, ¿cómo me doy cuenta de los falsos profetas y los falsos pastores y las falsas iglesias? ¿Cómo me puedo dar cuenta si es todo igualito, predican igualito? No predican igualito, hablan de Dios igualito, pero el sentido es otro. Si a vos no te explican de que tenés que tomar tu cruz por miedo a que vos te vayas a buscar otro lugar donde no te dicen que tenés que llevar la cruz, donde no te dicen que tenés que pagar un precio. No, ya Cristo ya pagó el precio y ahora estamos todos contentos, todo es amor, bendición, bendición, bendición. Hermano, qué error de los últimos tiempos. Pero era esto lo que la gente se amontona. Entonces, ¿qué pasa con la mega iglesia? Yo cuando veo megas iglesias dudo, porque allí es donde se amontonan. ¿Quiénes se amontonan? De acuerdo a lo que quieren oír, que no les digan que tenés que llevar la cruz. No, pero ¿cómo es esto del evangelio que alguien predica de que tenemos que llevar la cruz? Bueno, predicamos lo que dijo Jesús, amén. Yo no puedo venir a predicar algo, una doctrina nueva, un evangelio nuevo, o un evangelio de revelación nueva, porque eso me constituye en un falso profeta, en un falso pastor. Si yo predico permanentemente de bendición, de pare de sufrir y todo ese tipo de cosas que hoy se está predicando, y vamos a poner 500 que vamos a ganar 1000, eso te contradice totalmente con el evangelio del Señor Jesucristo, te contradice con el evangelio apostólico, y por lo tanto no te salvas. ¿Cómo crece uno? Mal, se convierte en una apóstata, reniega de la fe. Queriendo buscar la comodidad, terminan renegando de la fe. Entonces, seguir el evangelio de Cristo es tomar la cruz. Toma tu cruz y sígueme. Amén.
También hay otra palabra del Señor Jesús cuando dijo que el camino del Evangelio no era un camino ancho y espacioso, era un camino angosto. Ancho y espacioso es el camino que lleva a perdición. ¿Que lleva a dónde? Oh, ¿a dónde lleva? A perdición, hermano. Es ancho y espacioso, es cómodo, fácil de caminar por ese camino. Pero el camino que lleva a salvación es angosto, difícil de transitar. ¿No dice también la Biblia, a través de muchas tribulaciones entraréis en el reino de los cielos? Ah, pero entonces qué difícil que es entrar, ¿no? Ah, bueno. Tenemos que evaluar, hermano. Primero, identificar bien. Tenemos libre albedrío. Y podemos elegir nuestra forma de vivir aquí. Pero tu forma de vivir acá es el pasaporte para donde vas a vivir eternamente. Si elegiste vivir acá, queriéndola pasar bien y despreciando el camino del Señor, ya sabes cuál es el camino de la perdición. Cuando despreciamos a Jesucristo, agarramos el camino de la perdición. Por eso lo que lindo es que este último tiempo ustedes me dirán, pero el pastor no tiene otra palabra. Esta palabra es dura. Así le dijeron a Jesús. Y no me estoy comparando con Jesús, me digo Dios. Pero estoy aprendiendo lo que mi maestro, el Señor Jesús, me enseñó a que predique. Si Él me confía algo, el Evangelio, para predicarlo, y no lo predico tal cual me lo confió, entonces soy un mal siervo. Me constituyo en un mal siervo. Que me pongo a comer y a embriagarme con el mundo, mientras el Señor se tarde en venir. Pero sabemos positivamente que Cristo está a las puertas. En cualquier momento sentimos el sonido de la trompeta y antes de que termine el sonido de la trompeta en nuestros oídos ya no estamos más en la tierra. Alabado sea Dios. Ahora, ¿qué te lleva el entretenimiento? ¿A dónde te lleva? Al camino opuesto de Jesús, a través de muchas tribulaciones. Y hoy vemos mega iglesia y vemos super apóstoles, super pastores que predican ese evangelio torcido, que le enseñan a la gente a vivir bien acá. Porque sos hijo del gran rey, no tenés motivo para vivir mal. ¿No es una contradicción con lo que dice Jesús? Toma tu cruz y sígueme. Entonces, ¿qué rey están siguiendo ellos? ¿Hijos de qué gran rey son? ¿Del dinero? ¿Del Dios dinero? ¿Querés vivir bien acá? Tenemos que entender, hermano, que este tiempo es de jugártela. O estás con Cristo o estás sin Él. El que no junta conmigo, desparrama. El que no es conmigo, contra mí es. Qué claro que Jesús, ¿verdad? Ahora, ¿por qué cuesta tanto? Y claro, porque queremos la salvación, pero también queremos vivir bien acá. Si lo lograste, bueno, encontraste la panacea espiritual. Pero dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que aprender a escuchar la palabra de Dios y a ponerla por obra, porque si no, entonces nos perdemos. Amados hermanos, tenemos que aprender en este tiempo entonces lo que Dios quiere hacer. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra de Dios, al consejo de Dios. Y vamos a encontrar una diferencia entre los apóstoles de hoy. Está lleno de apóstoles, Los apóstoles de hoy y los apóstoles de los hechos. Hay diferencia, muy marcada diferencia. Y yo quiero que vos sepas que esa diferencia está porque otros siguieron otros caminos.
Cuando vos no seguís el camino del Señor verdadero, seguramente vas a estar en otro lugar. Capítulo 4 de Primera de Corintios, hoy se escapan todos los papeles, los señaladores, todo. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 9. Vamos a ver las mega iglesias de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver en qué andaban los apóstoles en ese tiempo, en el mejor burro. No andaban en cualquier burrito, tenía que ser el mejor burro. La iglesia ahí no era una casita, un ranchito, era una mega iglesia de aquel tiempo. Y los apóstoles se compraban ropa nueva todos los días. Nunca sufrían, nunca padecían, porque eran hijos del gran rey. Aparte, enseñaban tanto lo que la gente quería oír, que la gente le amontonaba riquezas. Pero vamos a ver, hoy vemos que hay muchísimos apóstoles en gran número. Dicen chistes, cuentan cuentos, distraen, te entretienen, no te aburrís y encima la pasás re que te bien. Más que todo, te vas tranquilo a tu casa porque estás salvo. Vamos al capítulo 4 de Corintios, versículo 9. A ver cómo era el apóstol Pablo. Vamos a ver si se parecen a los apóstoles de hoy. Entonces vamos a saber quiénes son los apóstoles de hoy, los que están en la verdad, y cuáles son los apóstoles que están en la mentira. Dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculos al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Amén. ¿Qué van a los apóstoles de hoy, no? Yo digo, fíjate vos todo, si podemos mirar la letra, podemos mirar las escrituras, qué parecido a los apóstoles de hoy, digo yo. Qué tremendo. Fíjate, si arrancamos, dice, nosotros somos insensatos por amor de Cristo. Pero vamos al versículo 11. Dice, hasta esta hora padecemos hambre. ¿Viste algún apóstol con hambre de este tiempo? Yo los veo tan relucientes, trajes espectaculares, zapatos que... Tremendo, ¿verdad? Bien alimentaditos. Se parecen tanto al apóstol Pablo, a los apóstoles de antes. Ahora digo yo, no, es que estamos viviendo otro tiempo. Y tenemos que predicar otra palabra. Este es el tiempo de animar a la iglesia. Yo creo que está más avivado el pastor que la iglesia, pero bueno. Tenemos que entender algo, hermano. Si acá la palabra de Dios, y yo no estoy diciendo esto que es una apología de la desesperación, de la muerte, de que la iglesia de Cristo es la peor, no. Vamos a entender algo, vamos a marcar una diferencia.
entre lo genuino y ni siquiera una fotocopia, ojalá fuera una fotocopia de lo genuino, pero es todo lo opuesto a lo que se está viviendo en este tiempo. ¿Amén? Dice, nosotros somos, vamos a la 11 de vuelta. Hasta esta hora padecemos hambre. Pero ¿cómo si somos hijos de Dios no tenemos por qué padecer hambre? Tenemos sed. Estamos desnudos. ¿Vos te acordás cómo se vestía Juan el Bautista, no? También te acordás con cómo se vestía también nuestro Señor Jesús. ¿Cuántas túnicas tenía nuestro Señor Jesús? Bueno, era el hijo de un gran empresario y debía tener el perchero lleno de trajes allí. Túnicas de primera bordadas con oro. Una sola túnica tenía. Ahora, esto nos habla a nosotros como ejemplo. Yo no digo que vos tengas un solo trajecito para ponerte, pero nos habla como ejemplo de lo que se está viviendo hoy, a lo que se enseñó. ¿Es la verdadera doctrina? Ahora, si dice la palabra de Dios que si alguno predica un evangelio diferente a este, no solo que lo predicamos, sino cómo lo vivimos. Hoy se está viviendo un evangelio torcido, un evangelio que está matando, que está apostatando. La gente entra a la iglesia, da todo lo que tiene y se va a la casa porque no tiene más que dar. Porque cuando ya no tiene más que dar, se siente culpable, se siente mal. No puedo dar. Si no puedo dar, entonces ¿para qué voy a ir a la iglesia? No, si ya le diste todo, le diste tu auto, tu casa, todo. Y el pastor tiene 40 mansiones. Los falsos apóstoles, hay que decirlo con todas las letras, tienen 40 mansiones, tienen 10 autos, tienen aviones, helicópteros, y el siervo de Dios tiene que tener todo eso. Pero ¿qué diferencia el siervo de Dios este? ¿O se equivocó la Biblia acá? ¿O estos siervos de Dios que hoy están viviendo opuestamente a lo que dice Pablo tienen otra Biblia? Ahora digo yo, se lee esto en esos lugares. Escucha bien, en una mega iglesia, ¿escuchaste la prédica de esta? ¿Por qué no? Porque se contradice, hermano. ¿Escuchaste alguna vez de esos superapóstoles que tienen esas mega iglesias decir, nosotros somos despreciados, padecemos hambre, tenemos sed? Hipócrita. Cualquiera le gritaría hipócrita desde la sillita, ¿verdad? Porque no pueden decir eso. Hoy las iglesias no le pueden decir a los enfermos, escucha bien lo que quiere decir. No le pueden decir a los enfermos o a los que están por allí limosneando, necesitando del dinero, no le pueden decir, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. No, le dicen, mirá, tengo plata y oro, lo que no te puedo dar es sanidad, pero plata y oro me sobra. Como el canal Enlace decía, primero es el dinero. Estos son los estatutos de acá, del canal. Primero es el dinero, ya sabemos entonces cuál es el Dios de ellos. Primero el dinero, lo podés ver por internet. Primero el dinero, lo dice con toda su boca, no tiene vergüenza de decirlo. Acá, hermanos, primero es el dinero. Qué tremendo, ¿eh? ¿Hay diferencia con el apóstol Pablo o no? Ahora digo, si hay diferencia, ¿qué evangelio están viviendo ellos? ¿Y qué está haciendo la gente que lo sigue a montones cuando lo siguen? Bueno, se cumple la palabra de Dios. Pero no hay tiempo entonces de que se arrepientan, de que salgan de ese camino malvado y perverso. ¿Hay tiempo? Sí, hay tiempo. Amén. Por eso estamos hablando nosotros de esto. Estamos hablando justamente de que tiene que haber un arrepentimiento y una búsqueda de Dios de verdad. No podemos estar viviendo así. Ahora, si estos son los postreros tiempos, ¿no tenemos que alertar a la gente para que se salve? ¿O le tenemos que pedir dinero y prometerle el oro y el moro en esta tierra? ¿De qué estamos hablando, hermanos? ¿Qué evangelio estamos predicando? Entonces, o nos acomodamos a predicar la verdad y nos arrepentimos de todo corazón,
O somos falsos pastores, falsos obreros, falsos apóstoles, fraudulentos, que solo buscan el dinero, el Dios dinero. Dice la Biblia entonces, Pablo, igual que los apóstoles de oro, hasta ahora padecemos hambre. Anda a preguntarle a Maldonado, a Casiluna, a ver si tienen hambre. Anda a preguntarle a Enlace, a ver si tienen hambre. Fíjate que tienen unos trajes espectaculares, unos zapatos y bailan y todo. Ah, bailan también, Bailan también. Hacen sirenas, imitan sirenas de ambulancia, no sé para qué, la verdad que no sé. Nada que ver con la trompeta de Dios, ¿no? La sirena para que te apures a poner plata. La trompeta de Dios dice al instante porque viene pronto Jesús. Amén. ¿Hay diferencia, verdad? Entonces, hermano, ¿por qué estás siguiendo esas iglesias? ¿Por qué están siguiendo a esos que lo están llevando directo al infierno? Apóstatas. Hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, como ellos, ¿viste? Se presentan desnudos en la televisión. Somos abofeteados y no tenemos morada fija, no tienen dónde vivir ellos. Palacios de oro, mansiones, que no la tienen ni los de allá de Irán, los reyes de Irán. No tienen ellos. Palacios tremendos. Ahora, ¿qué? ¿Encontraron petróleo ellos que tienen esos palacios? Sí, encontraron ovejas que le dan todo el dinero a ellos, que le creen todo. Ahora digo yo, ¿cómo puede ser? No han leído la Biblia. En esta parte, menos. ¿Qué es lo que leen de la Biblia? ¿Para qué está la palabra de Dios si no la leen? ¿Cómo es esto que está tan claro aquí? Somos abofeteados y no tenemos morada fija. Quiere decir que el apóstol del Señor es abofeteado. Yo no he visto a ninguno de estos superapóstoles abofeteados. Al contrario, se vanaglorian permanentemente, usan a la gente. Y muchos de ellos ya se han declarado hasta homosexuales. Hermano, son los últimos tiempos, ¿por qué estamos viviendo? ¿Estás esperando las señales? En cualquier momento suena la trompeta, pero ellos no se van a ir. Suena la trompeta y los muertos de Cristo resucitarán primero y nosotros los que quedemos nos iremos con el Señor en el cielo. Este es un tiempo difícil. Interpretar la palabra de Dios y hablar verdad es lo que Dios está demandando. No quieres escuchar algo que te guste oír. Oír verdad, oír palabra de Dios. Estate alerta, Cristo viene pronto. Estas son las señales. La contradicción total de un apóstol de hoy con el apóstol de antes, el apóstol de los hechos. Una contradicción total. Opuesto total. Hoy llenos de plata, resulta que Pablo padecía hambre. Hubo un tiempo que Pablo padecía hambre. Hay un escrito acá que quiero leérselo un poquitito. Dice, en estos versículos Pablo detalla las pruebas que sufrieron los apóstoles. El verbo exhibir indica que Dios ha designado a los apóstoles a una vida de sufrimiento para que los viera el mundo, los ángeles y la iglesia. Pablo carece incluso en ese tiempo de tales cosas como alimento, bebida y ropa apropiada. Se le desprecia, se le trata con rudeza y no tiene dónde vivir. Trabaja arduamente. Hoy los apóstoles de hoy duermen arduamente, se levantan a cualquier hora. Trabajan actualmente día y noche, se le maldice, persigue, calumnia y considera la escoria del mundo el desecho de todos. Aunque el sufrimiento acompañaba en cierto sentido la consagración al ministerio apostólico, es además
lo que le sucederá a todos los creyentes que unidos con Cristo se oponen al pecado, a la inmoralidad, a Satanás, a la maldad del mundo y a la injusticia. Se considera su sufrimiento como una participación en los sufrimientos de Cristo. Amén. ¿Hay diferencia, hermano? ¿Estamos viviendo el verdadero evangelio? El mundo eclesiástico está viviendo apostasía. No hay avivamiento por ningún lado. Apostasía. Lamentablemente. Porque cuando más vemos que esto se incrementa, el tiempo está cada vez más cerca. Amén. Dice entonces, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Ya habíamos dicho, hoy resulta que un pastor de 20 personas ya no trabaja más. No es una mega iglesia, es una mini iglesia. Sin embargo, no trabaja más. Se diferencia mucho de lo que Pablo decía. Pablo muchas veces dijo, no he comido el pan de balde de nadie. Trabajamos. Él dijo, ocupaos de vuestros negocios con vuestras manos. Y si esto no lo hiciéramos, yo sería un gran hipócrita. No podría predicar de esto. Pero no es para vanagloriarme yo, me libre de Dios. Me libre el Señor. Lo que quiero decir con esto es que ¿cuántos hay que pueden predicar de estos capítulos y versículos? Si es lo que Dios manda y no tenés respaldo, no lo podés predicar. Y si Dios me manda a predicar algo, tengo que renunciar, arrepentirme, pedir perdón a Dios. Si no estoy viviendo lo que predico, porque de lo contrario también me constituyo en un falso apóstol, en un falso pastor. Hay que vivir la palabra de Dios. Dice la Biblia, no seáis tan solo oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Tenemos que aprender a vivir en este tiempo más cerca de Cristo. Tenemos que aprender en este tiempo a vivir la palabra de Dios, porque quien no vive la palabra de Dios está viviendo otro evangelio, otra cosa, y no se está preparando para la venida del Señor. ¿Me entienden, hermanos? Dice, nos fatigamos trabajando. Quiere decir que no solamente se fatigaba Pablo predicando el evangelio, sino que también se fatigaba trabajando. Y era el apóstol Pablo. No era el apóstol Cash. Era el apóstol Pablo. Trabajaba con sus manos. Trabajaba con sus manos. Se fatigaba de día y de noche. Y aunque decía con todo el poder que tenía Pablo para predicar, aunque tengo derecho a vivir del evangelio, dijo, porque hay ciertos derechos y hay derechos para vivir del evangelio, no uso de ese derecho y nadie me va a quitar esa gloria. No hago uso de ese derecho. ¿Qué diferencia que hay con la predica de Dios? Cuando uno quiere servir a Dios, predica lo de Dios. Cuando uno quiere servir al mundo, predica lo que el mundo quiere oír. Es tan fácil como eso. Hoy estamos ya en los postreros tiempos. Se termina. Esto se termina. ¿Cuántos se dan por avisado? ¿Cuántos son los que quieren escuchar la verdad? ¿Cuántos son los que quieren llevar la cruz? Si en una mega iglesia llegas a hablar de llevar la cruz, no sos un pastor genuino, sos un mamut genuino. Porque estás predicando cosas que es del pasado, esto ya no
La nueva onda del Evangelio es el predicar de la prosperidad. Esa es la nueva onda. Así que los que no predicamos de la prosperidad, nos constituimos rebeldes. Y bueno, nos constituimos lo que Pablo dijo. Qué bueno, dale gloria a Dios. Dice, porque dice, somos abofeteados y no tenemos morada fija, nos fatigamos trabajando con nuestras manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman. Qué rara esa palabra, cuántas veces la escuché. Nos difaman. Pero Jesús, ¿qué dijo? Alegraos y regocijaos cuando digan de vosotros cosas malas, con toda clase de mentira. Alegraos y regocijaos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todo. Si no somos eso, entonces no somos apóstoles de Cristo. Amén. Si no somos eso, no somos los verdaderos apóstoles de Cristo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiados, yo he vencido. A través de mucha tribulación entraré en el reino de los cielos. ¿Quién quiere oír este mensaje? No, háblenos cosas halagüeñas, cosas que nos hagan feliz. ¿Por qué si hay tanto sufrimiento en el mundo? No nos hablen más de esas cosas. Si queremos escapar del sufrimiento, vos te escapás del sufrimiento del diablo. De eso hay que escaparse. Pero sufrir por la causa de Cristo es vivir eternamente con Él en el cielo. Es padecer justamente con Él. Esto es lo que Dios está demandando de este tiempo. Entonces, qué importante, hermanos, que sepamos diferenciar bien este tiempo que estamos viviendo. Quieras o no, ¿de qué vas a hablar hoy? O hablar de Jesús o hablar del mundo. O hablar de prosperidad o hablar del Señor. ¿De qué vamos a hablar? Estos son los últimos tiempos. Hay un tiempo de reír, un tiempo de llorar. No te rías cuando hay tiempo de llorar, ni llores cuando es tiempo de reír. No vayas en contramano en las cosas de Dios. Este es un tiempo donde nosotros tenemos que tomar la palabra de Dios para que podamos salvarnos si Cristo viene esta misma noche. Cristo puede venir esta misma noche. Cristo puede haber decidido, listo, ya está, se terminó. Me cansé de tanta apostasía. Voy a levantar a mi iglesia. Y si estás en el lugar equivocado, no te vas a ir con Él. Hermanos, reflexionemos un poquitito. Leamos la palabra de Dios, no nos dejemos embaucar. Por los frutos se conocen los árboles. Aleluya. Pablo le decía esto: no escribo esto para avergonzaros, hermano, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Amados. Hijos míos amados. Por tanto ruego, versículo 16, por tanto ruego que me imitéis. ¿Encontrás algún parecido entonces los apóstoles de hoy con Pablo? ¿Están imitando a Pablo? ¿Es parecida la vida que llevan igual que Pablo? ¿Es parecida? Lejos, opuesto. ¿Y si es opuesto, para qué camino va? Para el diablo opuesto. No hay nada que hacerle. No nos engañemos. Llamemos las cosas por como Dios nos enseñó, por su nombre. Amén. Por tanto ruego que me imitéis. Claro, predicar este evangelio como lo predicaba Pablo demanda sufrimiento, persecución, blasfemias, pero al fin y al cabo, ¿no es lo que dijo Cristo que íbamos a padecer para entrar en el reino de Dios? Si esa es la forma de entrar en el reino de Dios, no es pare de sufrir. Es lo que Dios nos está pidiendo, hermano. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Luego en el versículo 20 dice: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. En poder. La palabra de Dios tiene poder.
La verdadera palabra de Dios despierta. La verdadera palabra de Dios limpia, sana, crea. Pero la otra palabra te mata, denigra. Entonces, hermanos queridos, tenemos que en este tiempo diferenciarnos bien. Entonces, no es lo que vos quieras oír, sino lo que Dios tiene para decirte. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tiempo de grandes definiciones. Estamos hablando hoy que en nuestra patria, lamentablemente Argentina, somos uno de los que hemos dado crédito a la ley del matrimonio de un mismo sexo, hombre con hombre, mujer con mujer. Y en muchas áreas en la económica hoy Argentina no está tan mal. Pero qué raro, ¿no? Cuando van por ese camino, algo raro está pasando. Esto es una blasfemia contra Dios. Dios destruyó 2 ciudades muy conocidas y famosas, Sodoma y Gomorra, por causa de la promiscuidad sexual. Y el hombre con hombre y mujer con mujer, del lesbianismo y el homosexualismo. Por esas cosas destruyó hasta los cimientos Dios 2 ciudades. ¿Qué pasa con los que hacen ley y aprueban la ley del casamiento gay? ¿Qué pasa con esa misión? Hemos superado a Sodoma y Gomorra, hemos superado al tiempo de Noé. Lo dije la otra vez, hermano. No falta nada para los juicios de Dios, para la ira venidera. Si no falta nada para la ira venidera, previa a la ira venidera está el arrebato. ¿Cuánto falta para el arrebato? La apostasía ha llegado, pero a los límites insospechados. Las naciones son tremendas, como han vendido toda su primogenitura, lo que Dios le había dado. Argentina es uno de los países económicamente y naturales más ricos del mundo. Y hay sectores con hambre, y hay sectores, pero tremendamente expuestos. Y sin embargo, Dios nos ha dado todo para abastecer hasta el mundo. En un tiempo, en los años 30 de las grandes crisis mundiales, Argentina fue el granero del mundo. Y hoy podía ser el granero del mundo. La semilla del mundo. Pero lamentablemente y tristemente se están creando leyes para contradecir a Dios, para oponerse a Dios. Y cada vez peor. Hoy creo que tratan el tema del sellito también en Argentina, del microchip, la identificación personal de cada uno. Vamos muy acelerados por ser un país del tercer mundo, pero un país codiciado por naciones enteras, por la posición geográfica donde está, por las riquezas de agua que tiene, muy visto también por el atletismo. Es un tiempo de reflexión, ¿verdad? Es un tiempo donde tenemos que orar mucho a Dios y clamar a Dios. Y yo te diría casi corre por tu vida, como se le dijo a Lot y a su mujer, a su familia. Corre por tu vida. Que Dios nos ayude, hermano. Yo creo que estamos en el tiempo justo
para arrepentirnos, para pedirle perdón a Dios por nuestra nación. Pedirle perdón a Dios por tantas cosas que estamos provocando a Dios a ira. Por tanta ignorancia de apoyar todo lo que se dice de arriba, sin mirar los estatutos, decretos y mandamientos de Dios, sin mirar si realmente Dios está de acuerdo con lo que votamos. Es un tiempo, hermano, de reflexionar. Lo que se contradice con Dios no nos sirve. Para nosotros no hay bandería política, para nosotros no hay determinación alguna, identificación alguna con los políticos. Nosotros tenemos que orar por ellos y pedirle a Dios que cada nación se alinee con la voluntad de Dios, se alinee con los estatutos, decretos y mandamientos de Dios, porque cada uno de los mandamientos que son pisoteados por una nación acarrean ira. Y lamentablemente vamos a ver que a través de esta provocación a Dios vienen terremotos, tsunamis, vienen cosas tremendas para cada país, pestes, enfermedades raras, por causa de la provocación a Dios. En un tiempo Dios destruyó Sodoma y Gomorra y destruyó también el mundo entero por agua. Hoy Dios está también trayendo sus juicios a través de enfermedades, pestes, tsunamis, terremotos, maremotos. Pero la gente todavía está como en el tiempo de Noé, viviendo otra realidad. Hermano querido, yo creo que es redundar demasiado en lo que ya estamos hablando y lo que estamos predicando en este tiempo, pero es necesario que lo digamos. Es necesario que repitamos las enseñanzas para que no nos tome la indiferencia. Hoy hay tanto, escuchen bien, hermano, hay tantas muertes en Argentina, hay tanta asesinato en Argentina que ya hoy lo tomamos como una cosa normal que ocurre todos los días. Ya no es una novedad que maten a una persona para robarle el celular. Ya no es una novedad, ocurre todos los días y no sé cuántas veces por día. Esa es la realidad que estamos viviendo. Y estamos viviendo estos últimos tiempos justamente por eso, porque Dios se encarga de que cada nación tenga lo que se ha buscado. Y el mundo entero, dice la Biblia, está bajo el poder del maligno. ¿Cómo nos libramos de él? A través de Cristo Jesús, a través de nuestro Señor, a través del arrepentimiento, a través de pedir perdón, a través de reconocer nuestros pecados, nuestras faltas, nuestros errores, reconocer que somos pecadores, reconocer que fallamos a Dios, reconocer que hemos vivido la vida que queríamos y no la que quería Dios, reconocer que queríamos oír lo que queríamos oír nosotros y no lo que Dios tenía para decirnos, reconocer y arrepentirnos en este último tiempo, pedirle perdón a Dios y decirle: Señor, toma mi vida, aquí está, Señor, para lo que guste mandar. Este es el tiempo en donde tenemos que dejar aquellas cosas que nos hacían tanto daño, hacían daño a otras personas. Amado hermano, tenemos que orar por él, tenemos que pedir a Dios, tenemos que tener responsabilidad de orar por el país que estamos viviendo, orar por las iglesias que están apostatando, por las iglesias que están escuchando cualquier cosa. Vemos que cada palabra de la Biblia la llevan siempre para el mismo lado, nunca para el arrepentimiento, nunca para llevar la cruz, nunca para hablar de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, el que murió por nosotros. Tiempo de oración, tiempo de búsqueda de Dios. En cualquier momento suena la trompeta y los que estamos con Cristo nos vamos con Él. Vamos a orar a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias por este día. Gracias por habernos permitido, a pesar de las inclemencias del tiempo, a pesar, Señor, de tanta oposición, a pesar, Señor, de tanta revelación, Dios mío, te pedimos a pedir hoy, Señor, que nos perdones.
Señor, queremos pedirte perdón en el nombre de Jesús de Nazaret. Venimos a arrepentirnos por esta ciudad. Venimos a pedirte perdón por esta ciudad, por el intendente. Venimos a pedirte perdón por todos los que están en eminencia. Te ruego, Dios mío, que hagas un arrepentimiento genuino. Te ruego, Dios mío, en el nombre de Jesús, que tú te reveles a cada vida, Señor, en este tiempo, a cada iglesia. Te venimos a pedir por los pastores, por los obreros, por los predicadores, por las ovejas, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te venimos a pedir para que tú, Señor, solamente tú impartas tu justicia en esta tierra. Que tú convenzas de pecado, de juicio y de justicia, Padre Santo. Dejamos todo en tus manos, Dios del cielo. Nos aferramos fuertemente a ti, esperando, Señor, esa trompeta, esperando, Dios Santo, este tiempo que llega. Dios mío, te damos las gracias. Te pido perdón por tanta indiferencia. Te pido perdón, Señor, por que en este tiempo no hay un compromiso real de la iglesia con Cristo. Te pido perdón, Señor, porque han superado las cosas que pasa a la gente. Te pido perdón, Dios mío, porque en este tiempo también estamos sufriendo las consecuencias de la verdad, Señor. Pero te damos gracias también y nos regocijamos por esto. Padre, te pedimos en este tiempo que respaldes a tu iglesia verdadera, que respaldes a tus siervos, que respaldes a todos aquellos que están declarando verdad y justicia, que respaldes, Señor, a los atalayas de este tiempo. Ayúdales, socórreles, envía ángeles alrededor de ellos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te ruego, Dios mío, que tu palabra entre en los corazones, Señor, y que cada oposición que ha habido ante tu palabra, Señor, sea quebrada en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos, Señor, por este día. Gracias, Señor. Amén. La palabra de Dios se ha revelado a tu vida a través del pastor y presidente del Ministerio Simiente de Vida, Néstor Muratore. Si este mensaje tocó tu corazón, te invitamos a que te contactes con nosotros. Dios quiere hacer mucho más. Nuestro deseo es bendecirte.